Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio del blog de inspiración. Mi nombre es Olga Chavarría, soy escritora y filóloga hispanista y este espacio es para ti, para que recuperes tus ganas de trabajar en tus proyectos y seguir adelante. Hoy quiero hacer una cita de un compositor de música clásica que es el personaje que estaremos discutiendo el día de hoy. Se trata de Johannes Brahms. Él nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833 y murió en Viena el 3 de abril de 1897. Fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del romanticismo, considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo. Este compositor, al hablar de su proceso creativo, dijo: "Las ideas fluyen directamente de Dios. No veo solamente unos temas determinados en mi ojo espiritual, sino también la forma exacta de cómo está estructurada la armonización y la orquestación. Compás a compás se me va revelando toda la obra cuando me encuentro en ese estado extraordinario e inspirado". Se dice que en Hamburgo, su ciudad natal, y aún siendo muy joven, se ganaba la vida tocando piano en los bares y hoteles de los muelles. Algunos contradicen esta versión, diciendo que es imposible que un joven proveniente de tan buena familia y con tan buenos recursos estuviera realizando esta actividad. La verdad, no se ha establecido y me parece que es una figura absolutamente romántica, la del joven tocando en el muelle, la del joven músico abriéndose camino en la ciudad de Hamburgo, que para el momento era una ciudad con un gran movimiento musical. Se decía que esa actividad de sobrevivencia le duró hasta que a sus 18 años cautivó con su talento al renombrado compositor y profesor Eduard Manson, que había estado relacionado con otros compositores de gran renombre para el momento. Brahms tuvo dos hermanos, una hermana mayor, Elise, y un hermano menor, Fritz. Aunque fue en casa donde lo iniciaron en los estudios musicales, sus padres desaprobaban la inclinación que tenía hacia la composición. Para ellos era mejor que continuara interpretando el piano o el violín. A la edad de 17 años, al conocer a Eduard Manson, algunos dicen que a los 18, algunas otras versiones que a los 17, este compositor había conocido personalmente a Beethoven y a Schubert. Brahms era un gran admirador de Beethoven, hasta el punto de decir que tras lo hecho por este compositor no había mucho que un nuevo músico pudiera aportar en materia de composición de obras. Brahms se convirtió en un pupilo de Manson. Recibió de él la formación clásica que tanto lo caracterizaría como compositor. En 1847 hizo su primera presentación como solista. Era una interpretación de diversas obras en piano. Algunos periódicos reseñaron su desempeño y dieron una crítica favorable. Pese a ser un buen intérprete, las aspiraciones de Brahms estaban en la composición. Usó inicialmente un seudónimo para dar a conocer algunos arreglos y fantasías para piano. Firmaba como G.W. Marx. Por ser tan perfeccionista, destruyó muchas de sus composiciones iniciales. Un hecho que marcaría el ejercicio profesional de este músico fue el conocer y trabar amistad con Eduard Bimergy, el violinista húngaro, quien le descubrió el mundo de las sardas del estilo gitano, lo que marcaría el estilo de Brahms y le supondría mayor aceptación y ganancias como compositor. Los dos conjuntos de danzas húngaras. Precisamente en este momento y desde que inició este podcast, estamos escuchando la danza húngara número 5, una de las más características y, por cierto, en mi juventud pertenecí a una banda de música
y esta era una de las obras que montábamos. Entonces, cuando estaba realizando la investigación para este podcast, me trajo muchos recuerdos la música de Brahms, sobre todo esta, la danza húngara número 5 que interpreté junto con mis compañeros de banda. Éramos todos niños, todos menores de 17 años en aquel momento. Y Brahms realmente, no sé, para mí se convierte en una inspiración. Cuando yo escucho su música, vuelvo como a esos años donde estás lleno de sueños, lleno de ilusiones. Y sería muy interesante que todos pudiéramos hacer ese ejercicio eventualmente. Escuchar música o leer un libro o mirar un programa de televisión que nos lleva a esos primeros años de vida donde todo parece tan prometedor, donde sentimos que todo está al alcance de la mano y que podemos lograr todo aquello que nos propongamos. Hay una época en la vida en que sientes que puedes hacerlo todo. Lamentablemente, perdemos ese impulso, perdemos ese deseo que tenemos en esos años, o más bien, la idea que tenemos en nuestra mente de que es perfectamente posible. Se nos va convirtiendo cada día más en algo inalcanzable, algo que está lejos de nuestras manos. Volviendo al texto en el que nos estamos inspirando en esta tarde, hablamos de cómo Brahms recibió un impulso, una inspiración de la tradición gitana, de los bailes gitanos, y esto permeó su estilo y esto lo llevó a componer estas danzas que se convirtieron en música popular. O sea, esto era lo más populachero de la época de Brahms en Alemania. El gran talento y pasión por la composición lo llevaron a codearse con grandes maestros como Franz Liszt, Peter Cornelius, Joachim Raff y Schumann. Fue precisamente el apoyo de este último el que le dio el valor para publicar sus composiciones con nombre propio. Dejó de usar su seudónimo porque digamos que ya no se avergonzaba tanto, ya no estaba tan inseguro. Y esto ocurre también con nuestras creaciones. Quienes escribimos inicialmente tenemos mucho temor de cómo va a ser recibida nuestra obra y nos hiere profundamente cuando no es bien recibida, cuando tenemos críticas, cuando algunas personas con buenas intenciones nos dicen que nuestro texto no está tan perfecto como nosotros lo consideramos. Y esto es bueno. Esto, tal como le sirvió al propio Brahms, a nosotros también nos puede servir una crítica, incluso si es destructiva, incluso cuando es con saña y malicia, porque esto nos aterriza. Esto nos recuerda que tenemos que trabajar duro. Y fue lo que este gran compositor hizo a lo largo de su vida, sobre todo en su juventud, prepararse mucho, codearse con grandes compositores y componer toda clase de piezas. Él llegó a ser muy amigo tanto de Schumann como de su esposa Clara. Clara era una gran pianista, realmente virtuosa, hija a su vez de un gran pianista. Esta amistad duró toda la vida y también es fuente de controversias, porque algunos dicen que entre ellos hubo una relación amorosa y otros dicen que fue algo completamente platónico. Lo que condujo a que Brahms desarrollara fuertes sentimientos hacia Clara fue precisamente su viudez. Cuando muere su esposo, Brahms se dedica a apoyarla, se dedica a ayudarle con todas las cosas, inclusive cuando él tiene una nueva pieza musical para estrenar, siempre se la enseña a ella antes que a cualquier otra persona, atiende a sus recomendaciones y muchas veces era la propia Clara la que presentaba al público las obras. Ella misma interpretaba estas composiciones de Brahms. Entonces esto creó muchas suspicacias en cuanto a la amistad que ellos tenían y pues algunos biógrafos dicen que ellos tuvieron una relación amorosa, otros biógrafos dicen que fue algo completamente platónico. En lo que todos coinciden es que la amistad de los Schumann, especialmente de Clara, fue realmente muy importante para Brahms y marcó su derrotero como compositor. Esto también, volviendo a nuestro tema, que es inspirarnos a partir de este ejemplo, nos demuestra que las amistades son muy importantes, en especial las personas que nos pueden aportar. En el ejercicio del arte
Siempre vamos a encontrar personas que quieren la bohemia, quieren tomarse unos tragos, quieren pasar un rato agradable, conversar, y luego te das cuenta que no estás haciendo más que perder el tiempo. Las amistades que realmente te van a aportar en tu proceso creativo son aquellas que continuamente te van a hacer críticas, recomendaciones, que te van a ayudar a avanzar en tu arte, que te van a ayudar a lograr tus metas. Si lo tuyo es el emprendimiento, es igual. Hay amistades que de pronto quieren gastar dinero, que de pronto quieren salir, pasarla bien, pero es poco lo que te aportan a tu vida profesional e incluso a tu vida personal. En el caso de este compositor, esta amistad fue muy importante, casi que podemos eliminar amigos de la lista de Brahms y encontraremos que con cada amigo se iría una parte muy importante de su creación. Si no hubiera conocido al compositor húngaro, al violinista húngaro, porque él realmente era un violinista, las danzas húngaras no existirían. Y si no hubiera trabado amistad con los Schumann, tal vez sus composiciones no hubieran llegado a ser todo lo buenas que fueron, porque sin duda tanto Clara como su esposo le hicieron diversas recomendaciones, ajustes a esas obras, y eso contribuyó a que fueran cada vez mejores. No todo fueron triunfos, sin embargo, no todo eran elogios para Brahms. En 1859 presentó su concierto para piano número 1. Ese concierto no tuvo una buena recepción por parte del público. Muchos llamaron a esa presentación un brillante y decisivo fracaso. La audiencia fue tan grosera y tan hostil que el compositor estuvo a punto de cancelar la presentación y bajarse del escenario, pero sus músicos y algunas otras personas presentes lo convencieron de que continuara hasta el final. Imagínense estar presentando una pieza musical por primera vez al público y recibir abucheos. Imagínense un público totalmente furioso gritándote que te vayas. Esto tiene que haber sido muy fuerte para él. ¿Qué habrían hecho ustedes? Brahms continuó trabajando. Lejos de abandonar su carrera, recurrió a un editor musical y este le ayudó a mejorar sus piezas y a probarlas antes de presentarlas al público. Nuevamente obtenemos una lección muy importante de este compositor. Todos necesitamos nuestro editor, todos necesitamos nuestro curador, todos necesitamos poner a prueba nuestros lanzamientos antes de presentarlos al público. Esto es muy importante, tener la humildad de reconocer que no nos las sabemos todas y que si recibimos un rechazo de parte del público es por una razón. Esto fue algo que extraje cuando estuve leyendo la biografía de Brahms y encontré este fracaso en su historia. Todos los grandes compositores, todas las grandes figuras han tenido momentos como este, momentos muy duros, momentos de fracaso, momentos de rechazo, y todos han salido avante de todo eso mediante el trabajo duro, mediante revisar sus estrategias, mediante revisar la manera en que están haciendo las cosas y empezar de nuevo. No hay otra opción. Como suele suceder cuando uno tiene cierto grado de profesionalismo en su labor, hay una visión que uno tiene como artista o como emprendedor o como lo que sea, ¿verdad? Tienes unas metas, tienes una dirección muy clara y otras personas están también trabajando a su estilo, haciendo las cosas a su manera. En el tiempo de Brahms había una nueva escuela, había un grupo de músicos que se oponían a las formas clásicas, precisamente las que cultivaba Brahms, y ellos se denominaron la nueva escuela alemana. El mayor promotor de esto fue Franz Liszt y el exponente más destacado fue Wagner. Pero entonces, en el caso de Brahms, no se quiso acoger a esta nueva tendencia. Para él las formas clásicas eran perfectas, él quería apegarse a un modelo, a un estilo que venía cultivando desde hacía años y en perspectiva tenía obras de corte clásico. Entonces no quiso transigir. Hay ocasiones como estas, donde surgen tendencias, donde ciertas cosas se ponen de moda y tú tienes que ser fiel a tus principios. Si esas nuevas modas, si ese trend realmente hace parte de tu bagaje, realmente te identificas y sientes que te puede aportar, es mejor ser auténtico, no importa que parezca que te quedas un poco solo.
Johannes Brahms aspiraba a dirigir la Filarmónica de Hamburgo, pero no fue elegido para el cargo. Aspiró a otro tipo de dirección de orquestas como esta y no se le presentó. Solamente hasta el año 1877 el compositor logró el reconocimiento que merecía, tras trabajar incansablemente y sin transigir en sus composiciones. En 1896 fue diagnosticado con ictericia y posteriormente con cáncer de hígado. Imaginemos entonces a este gran músico. Él finalmente, pues ya con los años, fue reconocido como un gran compositor. Se le dieron títulos honoris causa por parte de diversas universidades. Él tuvo la oportunidad de dirigir coros y dirigir orquestas y bueno, ya en una madurez como profesional, él pudo, digamos, disfrutar de todo lo que había construido en su juventud. Pudo realmente establecerse como un gran compositor, como un gran músico. Nunca se casó. Tuvo una prometida con quien no llegó a casarse y tal parece que él era un poco reacio a atarse mediante el matrimonio. Esto en base a una carta que le dirigió a su prometida unos meses después de haber terminado su relación. Podemos imaginar la última aparición de este músico. Era el 7 de marzo de 1897 y Hans Richter dirigió su cuarta sinfonía. Imaginemos al músico ya enfermo, ya con su cáncer, allí en medio del público, observando cómo hay una ovación después de cada uno de los 4 movimientos de esta pieza musical. La ovación del público de pie. Desde allí, lamentablemente, su condición empeoró. Sin embargo, tiene que haber sido para él muy satisfactorio observar esta reacción de parte del público, escuchar su música, comprender que había hecho un gran aporte al mundo de la música, al mundo de las artes y a la composición. Esta clase de satisfacción es la que todos quisiéramos llevarnos, porque materialmente, físicamente nada podemos llevarnos, pero podríamos dejar acá en el mundo una inspiración para otros. Brahms es inspirador. De hecho, cuando estaba haciendo esta investigación, encontré entre las figuras que se destacaban como inspiradoras la de Brahms y la de su música, y regresando a ella comprendí la razón. El 3 de abril de 1897 en Viena fallece Brahms a los 63 años de edad. ¿Cierto o falso que tocó en tabernas? Este músico perfeccionista y temperamental se convirtió en una inspiración para muchos creadores, no solo en materia musical. Es un ejemplo en cuanto a ser fiel a uno mismo, a sus valores, a su apreciación del arte. ¿Te ha inspirado? Me encantaría leer en los comentarios si su ejemplo te ha resultado interesante e inspirador. Este texto lo tomé en gran medida, aunque aparte de otras biografías, del blog Teatro Mayor, el artículo que escribieron llamado Brahms de tocar en tabernas al éxito universal. Fue publicado el 28 de septiembre de 2020. Te agradezco el haberme acompañado durante todo este audio, el haber compartido este momento de tu vida conmigo, haberme dedicado estos minutos. Espero haberte llevado inspiración para seguir adelante con tu proyecto, con tu sueño. Sigue adelante, inspírate y con esta danza húngara número 5 y con el recuerdo de este gran compositor, dejamos el tercer episodio del blog de inspiración aquí. Espero que me acompañes en el episodio 4 la próxima semana y bueno, muchos éxitos en tu emprendimiento y muchos éxitos en tus sueños, en la realización de todos tus deseos. Nos vemos pronto. Adiós.